Bueno, si os parece bien, retomamos. Empezamos ¿Sí? otra vez, sí. Vamos a empezar. Bueno, perdón, empezamos de nuevo. Esta es la primera vez que lo hacemos y hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible, pero las cosas de la tecnología pues no ha funcionado lo bien que queríamos. Por desgracia, os pedimos disculpas. Así que nada, retomamos, ¿vale? Bueno, queremos daros la bienvenida a esta charla. Pues nada, para explicaros un poco la realidad de las personas trans y asociado al deporte, ¿vale? Ahora os explicará José un poco mejor. Yo lo que os quería hacer era daros la bienvenida. Y bueno, al final lo vamos a hacer en este formato, entonces quien quiera va a poder hablar y si no tenemos una aplicación que se llama Slido, ¿vale? Si accedes a slido.com, os lo voy a presentar. Imagino que veréis mi pantalla ahora. A ver. Bueno, si es slido.com, ponéis rugby trans en el código de la reunión, podéis escribir ahí para que te hagan las preguntas, ¿vale? Y si no, pues luego abriremos turno de preguntas, pues si alguien quiere hablar. Esto luego lo sacaremos otra vez, ¿de acuerdo? Importante deciros que estamos grabando esta reunión y que nuestra idea es publicarla después. Así que nada, que sepáis que si permanecéis en la reunión, pues eso, vamos a publicarla, ¿vale? Así que si no queréis aparecer, podéis cortar el vídeo o lo que os parezca mejor. Os pedimos, si no vais a hablar, que estéis muteados, ¿vale? Para que no haya ruido. Y sin nada más, José, si te parece empezar. Pues muy buenas a todos. Disculpad este pequeño retraso y esta incidencia técnica. Vamos a comenzar con esta charla sobre la situación o el posicionamiento de World Rugby con respecto a las deportistas trans. Y en esta charla van a participar Florencio Michelena, jugador y presidente de Madrid Titanes; Oti Camacho, fue entrenadora y directora deportiva de Madrid Titanes y actualmente es jugadora y entrenadora del Majadahonda; Ben Owen, jugador y expresidente de la International Gay Rugby; Alba Noa, que es apertura titular del primer equipo de rugby de Majadahonda; y Víctor Granado, que es secretario de la Asociación Deporte y Diversidad. Si te parece, Víctor, si puedes empezar a explicarnos un poco primero definirnos qué es una persona trans y un poco una explicación de la realidad de estas personas. Vale, muchísimas gracias a todas y por la invitación y por la asistencia. Antes de nada, quería empezar compartiendo un vídeo y que pudiéramos verlo y si queréis, a partir de ahí, hacer el resto de la intervención, ¿vale? Entonces, os voy a compartir el vídeo, lo vemos, espero que con un buen audio y ahora lo comentamos, ¿vale? Hola, mira a cámara y preséntate, por favor. Dinos quién eres. Hola, soy Miguel Indurain, fui ciclista profesional. Hola, soy Patricia Gastañaga, soy presentadora. Soy Pedro Miguel Echenique, catedrático de la Universidad del País Vasco. Soy físico. Soy Itziar Ituño, actriz, y he participado en 15 obras de teatro. Gané 5 Tours de Francia, 2 Giros de Italia. 8 series de televisión y en 11 películas. También presido en estos momentos el Donostia International Physics Center. Soy Aritza Duriz, futbolista profesional. Hola, yo soy Zurin Hidalgo, cantante del grupo ESIA. Debuté en Primera División hace 16 años. Soy Edurne Pasamán. Soy Carlos Arguiñano. Llevo 50 años en Zarauz y de cocinero. Trabajando en la tele como presentadora y también como actriz. Soy Alessandro Aguirre, cantante de Gatibu y antes de Esquisur. Soy la primera mujer en el mundo que ha subido los 14 8000. 30 años en televisión haciendo programas de cocina. Perdona, Carlos, nos acabas de contar lo que haces, pero lo que queremos saber es quién eres. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pues... ¿Quién soy? Pues... No sé.
Pues, buena pregunta. Claro, esto aquí no sabría qué decir así de repente, ¿no? No sé qué decirte. ¿Quién eres? ¿Quién soy? A menudo cuando nos preguntan quiénes somos, respondemos qué hacemos. Porque a menudo no sabemos quiénes somos. Pero hay niñas y niños, chicas y chicos, que tienen muy claro quién son. Hola, dinos, ¿quién eres? Yo soy Nayane y soy una niña. Yo soy Suar y soy un chico. Soy Eki y soy una niña. Soy Eric y soy un niño. Yo soy Sofía y soy una niña. Yo soy Eki y soy una niña. Soy Kimet y soy un chico. Soy Ana y soy chica. ¿Sabías que hay niñas con pene y niños con vulva? Lo único que necesitan es que les respetes, que les aceptes y que les quieras tal y como son. Bueno, pues espero que este vídeo de la Asociación Naizen nos ayude a entrar en un tema que es complejo, que tiene un montón de aristas, que en la Asociación Deportiva y Diversidad tenemos un seminario de 11 horas al que de 1 hora y media larga se dedica solo a hablar sobre en qué consiste el sexo biológico qué es la identidad de género y cuáles son las experiencias de las personas trans, ¿no? Entonces, por intentar condensar esto, he preparado una presentación que no voy a seguir para hacerlo la explicación lo más fluida posible, pero que si alguien quiere le puedo facilitar sin ningún tipo de problema. Esa presentación, bueno, de una forma quizá un poco naif, se llama Como el agua invisible. ¿Por qué se llama así? Porque la identidad de género es una realidad para todas las personas, solo que las personas cis a nosotros nos resulta completamente invisible, como el agua para los peces o el aire para los pájaros. No nos damos cuenta de que tenemos una identidad de género, porque vivimos en un esquema, que es el de la construcción del sexo y el género, donde el sexo que nos asignan al nacer coincide con la vivencia personal que yo tengo de mí mismo, en este caso, y con el modo en el que yo me identifico y me vivencio, que es mi identidad de género. Si alguien me preguntase en qué consiste que yo sea un varón y por qué yo me vivencio como un chico, me resultaría realmente complejo explicar en qué reside que yo sea un chico. En cambio, esta es la carga de la prueba que se invierte todo el rato y se le exige contestar a esta pregunta a lo que llamamos personas trans, ¿no? Las personas trans que tienen un asterisco y que es un término no molón, sino que en el caso de los demás de la Comunidad de Madrid es un término jurídico que designa a todas aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo de asignación que se les otorgó por parte de otra persona en el momento del nacimiento. Bueno, claro, esta es como digo, es un tema muy complejo y creo que el vídeo de alguna manera nos coloca en una posición que me parecía interesante, que es la de cambiar la imagen que tenemos de las personas trans y entender que las personas trans son un conjunto de personas enormemente diverso en edad, en otro montón de situaciones interseccionales que las hacen muy diferentes entre sí. Y que ahí lo que vemos son a niños, a niñas y a niñes que hablan de sí mismas y que dicen quiénes son. Claro, esto implica romper con varios mitos y con varios problemas que tenemos cuando entendemos que, bueno, algo así como la identidad de género y el tipo de persona que yo soy es algo que yo elijo, que construyo y que puedo modificar a lo largo de mi vida, pero que el dato duro es la biología y es el cuerpo. Y lamentablemente esta es una tesis que no es cierta, es decir, no se apoya en evidencia científica alguna desde un montón de estudios por parte de la biología y esto es algo que sería difícil de explicar aquí en tan poco tiempo, pero el proceso de diferenciación sexual de lo que nos habla y de lo que nos da cuenta es de que lo que decía es, resulta muy difícil que alguien llegue de repente y me diga, tú no eres un chico por alguna razón, ¿no? Es decir, cualquier persona diría, no, pero ¿quién mejor que yo sabe si soy un chico, soy una chica o soy una persona no binaria, ¿no? O estoy más allá de la construcción de los géneros. En ese sentido, decimos esto de la identidad. ¿Qué ocurre? Que en el modelo en el que hemos sido socializados y socializadas, lo que entendemos es que el sexo es algo necesario porque es un dato biológico, es natural, es algo dado y da cuerpos diferentes a hombres y mujeres donde la diferencia además
entre los machos y las hembras, que sería el concepto que deberíamos utilizar en este caso cuando hablamos del sexo biológico, implica siempre una superioridad, supremacía o ventaja en los machos frente a las hembras, en el caso de los seres humanos, en determinadas características importantes para la práctica deportiva, como la explosividad, la fuerza, la resistencia, etcétera, ¿no? El género sería algo contingente, social, histórico, cultural y que reúne las prácticas, creencias y características que una sociedad en un momento dado considera que pertenecen a lo masculino y a lo femenino. La visión tradicional es que ese sexo biológico define nuestra identidad, de manera que si somos seres que no tienen ningún tipo de patología y nos acogemos a la norma, a la cis norma, en este caso, pues si hemos sido asignados como machos en el nacimiento, si nuestro sexo es el masculino al nacer, entonces nuestra identidad de género equivalente y correspondiente debería ser la de varón. Bueno, este es el sistema en el que hemos vivido, que es un sistema binario, en el que no hay más posibilidades que estas y donde nuestra identidad viene determinada por nuestro sexo biológico, es decir, básicamente, en resumidas cuentas, por nuestra corporalidad. Y vamos a intentar explicar un poco en qué consiste esto, ¿no? Voy a saltar esta parte. Simplemente quiero hacer hincapié en que, en principio, se echa mano de la ciencia y de la biología como el aval que refuerza esta concepción sexogenérica, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de esto, es ni más ni menos que el dimorfismo sexual, es decir, las variaciones que en la fisonomía tienen individuos de una especie en función de su función reproductora, ¿vale? Y pueden diferir en tamaño, en forma, en la coloración, en la fuerza, en una serie de características. Entre machos y hembras, ¿no? Aquí tenéis distintas parejas del mundo animal. No sé si en todas seríamos capaces de identificar cuál es el macho y cuál es la hembra, porque no en todas hay evidencias tan sumamente notorias y palmarias. Además, lo que hacemos es que generalizamos y hacemos una serie de características globales que luego habría que tener en cuenta en cuanto a los individuos concretos y las personas concretas, en nuestro caso, que valoramos y tenemos ante nosotros. Este dimorfismo sexual en humanos, claro, pues nos lleva a plantearnos que el sexo biológico es una categoría compleja, que tiene además distintas dimensiones y que básicamente nos serviría para distinguir eso, a un macho y a una hembra, y que no equivale necesariamente a ser un hombre o una mujer. En este sentido, el sexo biológico tiene 4 dimensiones: el sexo cromosómico, el sexo gonadal, el sexo genital y el sexo hormonal. Desde una perspectiva binaria, tendríamos esas características asignadas a cada una de las dimensiones. Si reuniésemos las 4, en el caso de los machos, pues sería claramente asignable, ¿no? El sexo, en este caso, masculino o el sexo femenino. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sexo es una categoría fluida, dinámica y no binaria. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los parámetros que planteamos en esta tabla varían a lo largo de la vida. Los niveles hormonales cambian, también dependen del momento de que la reproducción pueda darse o no, la gestación en el caso de las hembras, y eso implica distintos cambios en la corporalidad que tienen efectos notorios. Uno de los efectos más importantes en el dimorfismo es dónde se nos coloca la grasa a los seres humanos. Entonces, eso cambia también en el caso de lo que nos pasa a los hombres y las mujeres a lo largo del tiempo. No siempre se coloca y se sitúa y se acumula la grasa en las mismas zonas, sino que en función de la edad, de los niveles hormonales y en ese sentido de nuestra preparación o posibilidad de reproducirnos o no, eso se ve alterado, igual que otro montón de cosas más. ¿Qué es lo que ocurre? Así descrito de una manera un poco más detallada estas dimensiones del sexo biológico, pues nos damos cuenta de que esas 2 cajas únicamente binarias que nos planteamos, y a eso iba, no son las únicas que existen. Y es importante entender que en este caso las personas intersex, que son aquellas que, si nos referimos a la pantalla inmediatamente anterior, no tienen perfectamente alineado todas estas dimensiones dentro de lo que sería el sexo biológico, no son ni una anomalía, ni sufren una patología, ni son una anomalía estadística, sino que lo que vienen a replantearnos la existencia de las personas intersex, que alcanzaría más o menos, según las estimaciones que plantea Naciones Unidas, hasta el 1,7 de la población mundial, que en estos momentos sería algo así como 110 millones de personas, es decir, la suma total de la población de España y Francia juntas, más o menos, para que os hagáis una idea. Estas personas no son una anomalía o una cosa maravillosa, ¿no?, sino que lo que vienen a representar por parte de la biología y de algunos estudios que han hecho las personas que se dedican a la biología, es que lo que realmente hemos intentado hacer es, teniendo una realidad muy diversa en cuanto a cómo son los cuerpos, cómo cambian y cómo se dan en cada individuo esa diferenciación sexual, hemos hecho 2 categorías binarias y entonces lo que no cabe ahí ha acabado siendo patologizado.
que es lo que le sucede a las personas intersex. Personas intersex serían aquellas que cromosómicamente, por ejemplo, podrían ser XY, pero que, como sucede en el caso que tiene de una persona que sea insensible a la testosterona, a los andrógenos, pues de repente su cuerpo no traduce esa testosterona y no se masculiniza ni en la genitalidad externa ni en su fenotipo. ¿Vale? Su apariencia. Cuando nosotros, además, sexamos, identificamos a la gente, le asignamos un sexo, que es algo que hacemos cada vez que interactuamos con alguien, lo hacemos también en función de la apariencia, no mirando la genitalidad externa, ¿no? Pero bueno, esa anomalía es algo de lo que, perdón, esa anomalía estadística que tradicionalmente se ha tratado o patologizado a las personas intersex, vendrían a deconstruir esa idea de dos sexos binarios y opuestos, sino a decir que la realidad y la sexualidad humana es fluida y mucho más plural. Y que sobre todo cuando hablamos de individuos es mucho más difícil identificar el sexo de una persona, el sexo biológico, y no siempre es tan claro. Y no lo es porque haya un defecto, sino porque la realidad es compleja y diversa. Y lo que tendemos es a hacerla simple y categorizada. Bueno, en este sentido, ¿cómo se hace la asignación de sexo? Me parece importante plantear esto. Bueno, pues se hace bien en el proceso de gestación, a veces con una prueba cromosómica, si se hace una amniocentesis, o en otro caso, directamente desde la observación genital, pero eso nos deja fuera otras dimensiones del sexo biológico. Lo hace una persona distinta al individuo y esto tiene un enorme peso e impacto en la vida a todos los niveles de esa criatura, desde luego jurídicamente, porque esa asignación es la que va a identificar a esa persona y va a designar quién es y qué rango de acción tiene y qué cosas puede o no puede hacer. Bueno, en este sentido, quería traeros un poco esta cita de Anne Foster Sterling, que no puedo en este momento leer en detalle, un poco por la premura del tiempo, pero que me parece importantísima y que nos lanza este mensaje desde la biología, insisto, que es un poco la disciplina que muchas veces se utiliza para tirarle a la cara a todas aquellas personas que hablan de que la sexualidad humana es diversa y plural y que está más allá del sistema binario sexo-género, ¿no? En este sentido, lo que nos dice es, ningún test es capaz de determinar de forma exacta y no va a poder hacerlo, además, dice ella, el sexo de un individuo, porque es algo mucho más complejo, en los que hay grados de diferenciación que además tendemos a hacer absolutos y a reducirlos y simplificarlos cuando hablamos de poblaciones en su conjunto, pero en individuos concretos no es tan fácil. Esto hace que además en cada individuo, más allá de que sea un macho o una hembra, los niveles hormonales, su capacidad muscular, su potencia, el desarrollo que pueda tener en la práctica deportiva de unas condiciones fisiológicas de partida, también sea plural y diverso. Y que ella, tal y como lo plantea, dice que en esta idea de un sexo biológico influye enormemente la concepción del género, así como en lo que para nosotros nos vendría a ocupar el entrenamiento, el adiestramiento, el modo en el que nos dirigimos a los individuos y les formamos y cómo lo hacemos, ¿vale? Recomiendo en cualquier caso la lectura de este texto porque es enormemente interesante y da una visión muy interesante para poder profundizar en este asunto que es difícil. Quería plantearos aquí una cosa, no me puedo parar, pero aquí tenemos una imagen que probablemente muchos de vosotros al verla veréis a un chico y una chica. Lo que interesante de esta imagen es que es la misma persona que con diferente iluminación parece representarnos a nosotros, lo filtramos, lo identificamos y le asignamos sexos distintos y desde luego en este caso nos dirigimos a esa persona como un hombre, como una mujer, presuponiendo además una identidad de género y haciéndolo de forma completamente binaria. No siempre es tan claro, y por eso quería decir antes, esa asignación. ¿Qué es la identidad? Lo anunciaba al principio. Bueno, es la vivencia que yo tengo de mí y que no tiene por qué coincidir con mi genitalidad, por ejemplo, o con otros datos de mi corporalidad, ni con el sexo de asignación. Y aquí hay alguna serie de términos que a veces son difíciles o complejos o que se utilizan también como arma arrojadiza en los discursos cuando deberían servir quizá para hacer más comprensible la realidad y hacerla sobre todo más cercana cuando es una experiencia distinta a la nuestra que a veces nos resulta complicado comprender, ¿no? Cuando nosotros acudimos, por ejemplo, a la RAE, los términos trans y cis que utilizamos para identificar cis, como se decía aquí, cisgénero sería aquella persona cuya identidad de género coincide con el sexo de asignación, trans, en este sentido, transgénero se utiliza muchas veces, pero para ser más precisos, trans sería esa persona cuya identidad de género no coincide con la de su sexo de asignación, son dos prefijos que tenemos en el castellano y que sirven para utilizar simplemente lo que está de este lado y lo que está del otro lado. Que está del lado de acá y está alineado con el sistema sexo-género y lo que en cambio no lo es, ¿no? Y aquello que nos resulta quizá también extraño y no solo que está más allá. Bueno,
por clarificar un poco esta cuestión de la terminología, que de alguna manera no siempre está tan clara, ¿no? Quería preguntaros aquí un poco lo que se plantea en esta imagen, y es cuál de las dos chicas puede utilizar el baño, el vestuario de las chicas. Y de nuevo volver a la cuestión del aspecto y del cispassing, es decir, de tener la apariencia, el aspecto, de poder pasar por ser una persona cis, por no ser una persona trans y por no haber experimentado ningún tipo de transición o haber borrado mi etapas anteriores de mi vida, ¿no? En ese sentido, muchas personas se ven impelidas a pasar por una serie de procesos que son casi procesos protocolizados de transición. Pues una persona se identifica como trans, como habéis visto, por ejemplo, en el vídeo inicial, a una edad muy temprana, y se vivencia y dice, no, todo el mundo se equivoca cuando me ve. Y no me ven a mí realmente, porque no ven a la chica que soy, ven algo que en su cabeza está, pero que yo no soy. Ven a alguien que yo no soy, que es un chico. Bueno, y en el momento en que se identifica, y se detecta, pues si hay un apoyo familiar, si el contexto acompaña, etcétera, parecería que uno tendría que evitar la pubertad, intentar postergarla y luego hormonarse para tener el aspecto correcto, para no ser discriminado por, o discriminado o discriminade por ser una persona trans. Ese proceso nos hace pensar en que siempre todo el mundo que sea una persona trans se va a operar, se va a hormonar y va a tener un determinado aspecto, además, bastante normativo, tanto si es un varón como si es una mujer, y además va a ser binario. Y eso es falso. No es así, es una realidad mucho más compleja. Hay muchas mujeres que no se hormonan. Elsa Ruiz, aquí os hablo de 3 personas distintas que pueden ser referentes trans. Elsa Ruiz es una persona pues, trans visible que decide no hormonarse y que explica las razones de cómo quiere vivir su transición y cómo puede hacerlo y cómo no tendría que tener ningún tipo de obligación de poder hacerlo, o sea, de tener que hacerlo. Cora es una niña trans de una edad que es muy joven y que ha hecho su proceso de transición de una forma muy temprana. En el caso de la práctica deportiva, por ejemplo, que una persona haga una transición muy temprana, si además tiene un acompañamiento hormonal, hace que esa idea que de alguna manera flota en la cabeza y que preocupa cuando algunas entidades, ¿no? Cuando se habla de las personas trans en el deporte, que muchas de las ventajas que podrían parecer ventajas en términos absolutos y que habría que discutir, que pudiera tener el cuerpo de un macho compitiendo con lo que serían hembras, es decir, con personas cuyo sexo de asignación es el femenino, pues claramente no se puedan visibilizar de esta forma, porque el tratamiento hormonal de una edad temprana y otros elementos socioculturales hacen que esa ventaja nunca sea una ventaja en términos absolutos. Y para eso hay estudios e informes que respaldan esa posición. El caso de una persona como Elsa, si Elsa quisiera participar de la práctica deportiva y decidiera no hormonarse, pues tendría otras circunstancias y habría que analizar cuál es su caso. Si su caso, el de esa persona en concreto, hace que su rendimiento esté por encima, por debajo o suponga algún tipo de problema. ¿Qué ocurre? Normalmente se plantean 2 argumentos básicos. Uno, desde una perspectiva, las mujeres trans en competiciones lo que hacen es jugar con ventaja, ocupar puestos de mayor éxito en la competición, son una forma de doping y de adulteración de la competición. Y el segundo argumento, ponen en riesgo la salud y la integridad física de las personas con las que juegan porque son más fuertes, más poderosas y pueden causar lesiones de mayor gravedad e importancia a las personas con las que están practicando el deporte. Esto, pues en fin, no se sostiene. No se sostiene cuando descendemos a la realidad de las personas concretas e individuales. Elsa Ruiz, como mujer trans, no supone una amenaza ni por talla, ni por peso, ni por capacidad explosiva para un montón de mujeres y mucho menos una práctica de un deporte de equipo como pudiera ser el rugby, en el que la propia naturaleza del deporte hace que haya corporalidades muy diversas en posiciones muy distintas, ¿no? Marina Sáenz es una persona que traigo aquí simplemente porque es alguien mayor, que tiene otra edad y que fue la primera persona en ocupar una cátedra universitaria siendo una persona trans visible, ¿no? En el ámbito del deporte tenemos a 2 personas muy cercanas a lo que es Deportividad y a, yo creo que el conjunto de instituciones en Madrid, que son Alba Palacios, la primera mujer trans que juega y que compite de forma federada en fútbol, y Umaira Perdomo, que va a venir al deporte madrileño próximamente y que juega a vóley y que lo hace en Canarias, ¿no? Las 2 son mujeres trans. ¿Y qué ocurre? La cuestión de la ventaja. Nunca se plantea en esta situación otras ventajas que tienen todas las personas individuales cuando compiten con otras, como por ejemplo la situación de las personas zurdas, que no tienen una categoría distinta ni en esgrima ni en tenis y que tienen una ventaja relativa
como pueden tener cualquier otra persona, que por su forma endógena, es decir, por cualidades propias y que no está dopándose, ¿no? Tiene una mayor altura o cualquier otra característica física o habilidad que le permita un mejor rendimiento deportivo. Lo importante siempre es pensar, uno, en que no es una forma de doping, en que no hay una ventaja en términos absolutos, que los estudios de Joanna Harper así lo avalan y otros también, y que estas corporalidades diversas lo que nos muestran son a personas distintas que además compiten en deportes de equipo. Nunca además se piensa que, por ejemplo, los hombres trans, que han sido personas asignadas como mujeres en el momento de su nacimiento, se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad y puedan sufrir más lesiones que otras. La regulación sobre personas trans en los distintos deportes nunca tiene en cuenta esto. Siempre tiene en cuenta y visibiliza a las personas trans como una amenaza por alguna de estas dos razones que son las que se plantean. Creo que este conjunto de razones, y después de esta explicación quizá demasiado atropellada, no puedo poneros este vídeo, pero sí quería cerrar con esta cita, nos inicia en lo que sería un poco la discusión que nos tiene hoy aquí. Es decir, el barón Pierre de Coubertin decía que el deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza. Me pregunto si las mujeres trans en el deporte también son contrarias a la naturaleza. Y si las mujeres trans siguen siendo personas contrarias a la naturaleza en el ideario, en el imaginario de muchas personas que directamente desconocen la realidad de las personas trans, que es plural, que es muy diversa, que no se deja encajonar fácilmente y que no puede juzgarse de una forma completamente total, porque es una discriminación claramente de grupo, porque no se atiende a ningún criterio que sea razonable en este sentido y que no se avala ni se deja apoyar en datos biológicos que aporten esto, ¿no? No quiero extenderme, no sé si me he excedido en el tiempo, probablemente sí, y si tenéis alguna cosa lo podemos hablar más tarde. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Ahora le vamos a pasar la palabra a Ben Owen para que nos cuente un poco la evolución de la normativa trans en el Comité Olímpico Internacional y World Rugby y que nos cuente la relación que ha habido entre la IGR y World Rugby con respecto a estas normativas. Vale, muchas gracias, José. Intentaré estar breve porque ya vamos con muy poco tiempo que nos queda. Pues primero, para empezar, para explicar para los que no sepan, ¿qué es la IGR? Es International Gay Rugby. Somos la organización de miembros de todos los clubes LGTBI en el mundo. Los Madrid Titanes, Ciervos Pampas, Warpes de Mendoza que están conectados, somos todos miembros y entre otras cosas representamos la comunidad LGTBI hacia World Rugby. Entonces por eso estoy aquí hoy con vosotros y vosotras. Entonces, voy a hablar brevemente sobre el marco jurídico en el deporte para las personas trans y la historia de eso. Luego pasaremos a la situación en el juego de rugby y por fin explicaré un poco el proceso en el que estamos ahora mismo con el nuevo guideline que seguro que habéis visto en la prensa, etc. Entonces, todo empezó en el marco jurídico para las personas trans en el deporte en 2003. En Estocolmo había una decisión del Comité Internacional Olímpico, the International Olympic Committee. Fue la primera vez que permitieron a las personas trans competir legalmente en los Juegos Olímpicos. Estaba basado en la cirugía de reasignación de sexo, esta primera normativa. Entonces, eso fue el primer paso para la inclusión de las personas trans en el deporte. Luego, había varios comités que empezó a analizar y discutir la situación para mejorar la norma, porque evidentemente una norma que está basada en la reasignación de sexo no está adecuado para las personas trans ni para nadie. Entonces había un periodo de una década y más hasta, había varios pasos, pero hasta 2016 era el último cambio más gordo, decisión, justo antes de los Juegos Olímpicos en Río. La comité decidió
que las personas trans puede participar en los Juegos Olímpicos y estaba sin tener la cirugía de reasignación de sexo. Y basaron entonces la nueva norma sobre los niveles de testosterona en las personas, sobre todo en las mujeres. Este fue un gran cambio al anterior, pero evidentemente no está todavía perfecto porque, bueno, pero es lo que pasó en 2016. Y era una decisión provisional y temporal en teoría, pero desde entonces no hemos visto ningún movimiento oficial ni decisión de la Comité Internacional Olympique. Entonces estamos en ello todavía actualmente. En el rugby, World Rugby por primera vez introdució una norma para las personas trans hace 7 8 años, pasado en la primera decisión del International Olympic Committee. Lo revisaron después de la decisión de la Comité Olímpico para actualizar y cambiar la norma y los requisitos para las personas trans. Y ahora mismo, esta revisión pasó durante 3 años, entre 2016 y 2019, y finalmente se aprobó el año pasado, en marzo de 2019. Entonces, actualmente, a nivel de World Rugby, la norma para las personas trans en el rugby está en concordancia, está más o menos igual, pero básicamente con la posición oficial de la Comité Olímpico Internacional. Es importante también de notar, World Rugby es la autoridad en el rugby a nivel mundial. Entonces, se enfocan en el juego al nivel elite y a nivel profesional. Y estas normas que producen ellos solo se aplican a los torneos y las competicionales a ese nivel, es decir, las copas mundiales y los otros torneos que gestionan el World Rugby. Las federaciones nacionales de rugby son ellas que tienen que producir y implementar sus propias normas para las personas trans en el rugby. Actualmente, desde el año pasado, desde marzo del año pasado, cuando World Rugby aprobó la nueva norma, solo hay 3 federaciones de rugby nacionales que han implementado algo similar a eso. Son Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra actualmente. Hay otros en el proceso, pero por el momento estamos así. Entonces, esta es la situación actual en el rugby. Yo entiendo que alguien otro va a hablar más de la situación exacta aquí en España, pero para pasar al proceso en el que estamos ahora mismo. El año pasado, como dije, en marzo se aprobó la nueva norma. En noviembre, World Rugby informó a International Gay Rugby que van a lanzar una revisión de la norma. Y eso estaba previsto en todo caso porque consideramos nosotros que la norma de la Comité Olímpico Internacional no está adecuado y no está perfecto. También estaba escrito en la norma actual que según la ciencia y las nuevas investigaciones, etcétera, que se hacen, se revisará la norma. Entonces, era previsto. En noviembre del año pasado nos informaron. En febrero de este año lanzaron un grupo de trabajo para revisar la norma actual. Hicieron una reunión en Londres en febrero en el que International Gay Rugby participamos con muchas otras organizaciones, expertos legales, científicos, de seguros, etcétera, etcétera. Y luego, después de esta reunión en febrero, el grupo principal de trabajo que se
está formado por 8 personas, empezaron a escribir y decidir, basado en toda la nueva, la información más actualizada, una nueva norma, una revisión de la actual. Entonces, eso pasaba durante toda la cuarentena, todo este periodo de COVID. Y en julio, hace 2 semanas, transmitieron el primer draft, la primera versión provisional de la nueva norma que están proponiendo implementar al nivel elite únicamente. Es bien de recordarlo. Lo transmitieron a todas las federaciones nacionales de rugby y a todos los participantes de la reunión en febrero para feedback y para opiniones sobre lo que dice. Un día después, alguien lo pasó a la prensa y por eso estamos hoy en día hablando de este tema. Pero me gustaría destacar primero que es un primer draft. Todas las federaciones nacionales, tanto como otros actores, tienen la posibilidad de dar su feedback a World Rugby y van a producir una segunda revisión de lo que han hecho. Segundo, está enfocado en el nivel elite. Entonces, si se aprueba al final, solo en el primer caso se aplicará a los torneos de World Rugby y al nivel elite. Pero, como hemos visto con la norma actual que está actualmente en vigor, las federaciones nacionales está muy probable, y lo han dicho hoy en una reunión a nosotros, que está muy probable que las federaciones nacionales van a implementar la misma norma. Entonces, estamos actualmente en International Gay Rugby revisando y haciendo nuestro feedback, nuestro input oficial al World Rugby. Estamos comunicando con todas las federaciones nacionales del mundo para explicarles nuestra posición, que está claramente en contra de lo que está proponiendo. Y tenemos hasta el 17 de agosto, todo el mundo tiene hasta el 17 de agosto de dar su feedback. Entonces, espero que ha sido una historia, un timeline adecuado y completo, y estoy aquí para preguntas al final. También tengo que reconectarme para pasar el móvil, entonces por favor que me dejéis entrar otra vez. Gracias. Muchas gracias. No lo vamos a pensar, Ben, no lo vamos a pensar. Muchas gracias por esta presentación y por detallarnos un poco la situación de cómo está todo este tema. Bueno, una vez que hemos visto la perspectiva de lo que es una persona trans, la situación que hay ahora mismo en World Rugby, pues nos gustaría hablar con Oti y con Alba para que nos cuenten un poco su experiencia personal en lo que es el mundo de rugby, ser mujer en el mundo de rugby. Y empezamos con Oti. ¿Qué es para ti tu experiencia? Cuéntanos tu experiencia como entrenadora y como jugadora de rugby. Hostia, no pensaba que esto iba a ser una terapia. Bueno, como jugadora, hoy lo hablaba con Diego Dolan, que está también conectado, que yo empecé a jugar hace 800 años en Alcobendas, cuando Alcobendas vestía de verde. Y bueno, el rugby femenino ha cambiado mucho, sin ninguna duda. La división de honor le ha dado, ha hecho que las jugadoras y el juego evolucionen sin duda muchísimo. Yo he vuelto a jugar este año después de 6 años parada. Tengo 43 años ahora y después de 2 hijos, y yo al principio tenía miedo y he jugado liga regional, vamos, división de honor ni os cuento, o sea, yo he pasado miedo en el campo porque la gente físicamente y técnicamente está muy fuerte. Las mujeres hablo, no estoy hablando ahora de nada. He jugado un partido de veteranos con hombres y me lo he pasado pipa y no he tenido ningún problema, pero en cambio con las chicas he pasado más miedo, así os lo digo. Y bueno, como entrenadora, yo sí que es verdad que a mí entrenar en Madrid Titanes me abrió una ventana a muchas cosas y me abrió una puerta a muchas cosas. Yo siempre he sido feminista y siempre he defendido mucho la diversidad. Creo que es muy importante que todo el mundo conozca la diversidad y las diferentes... bueno, que no eres único en el mundo y que no todo el mundo es como tú, que eso es muy importante.
yo aprendí a desterrar determinadas expresiones que utilizamos cuando entrenamos, como vaya mariconada, como maricón el último, como, bueno, un montón de cosas, ¿no? O estáis haciendo esto es como una niña, corres como una niña, ¿no? Que esto ha habido un vídeo y se ha trabajado mucho. Y en Madrid Titanes aprendí muchas cosas. Para mí fue una experiencia muy positiva, muy traumática también. Dejé de entrenar después de eso un año. Pero estuvo muy bien. No, porque fue muy intenso. Pero estuvo muy bien y creo que, por ejemplo, para mis hijos, pues les ha abierto un mundo muy guay. Entonces, me siento muy orgullosa de eso. Entonces, yo me siento muy orgullosa de jugar de tener compañeras trans en el equipo y de jugar con compañeras trans, porque yo pongo encima de la mesa. Este año suben al equipo senior 4 niñas de 17, 18 años. Hay una de ellas que debe ser como una pierna mía, ¿sabes? Yo mido 1,78 y peso 106 kilos. Así, hace una semana que no me peso, pero más o menos estoy en ese peso y tengo 43 años. Imaginaros que el año que viene voy a entrenar, si juego, contra niñas que tienen 17 años, que a muchas pesan 50 o 60 kilos y eso no es peligroso. Yo ahí lo dejo, ¿no? O sea, se decide que las niñas a partir de 17, en cuanto cumplen 17, pueden jugar en senior, pero no se valora si eso es peligroso o no es peligroso. Y es peligroso a veces. O sea, yo hay veces que entrenando yo paso miedo y soy una persona adulta, mayor, con experiencia en rugby y soy grande, gorda, pesada, fuerte. Bueno, me considero fuerte, no estoy muy fuerte, pero me considero una persona fuerte. Y paso miedo entrenando, entonces pienso en una niña de 17 años y digo, ostras, yo me veo venir una Macarena del Valle, una Paula, compañeras mías de División de Honor, una Alba, y digo, o sea, pasa por aquí si quieres, ¿sabes? Yo no te voy a aplacar, o sea, no me viene nada por aplacar aquí. Entonces creo que se está planteando desde una perspectiva muy masculina todo esto, ¿no? Porque lo que se plantea es desde el lado masculino, ¿no? Pues lo que ha dicho Víctor, ¿no? Un hombre que ha sido una persona que ha sido asignada como hombre al nacer, que se siente mujer y que ha hecho su tránsito y que es una mujer, de todas, porque nadie es quien para decirle a otra persona si es un hombre, una mujer o quién es. Me puede hacer daño a mí, que soy mujer, y lo decides tú, que eres un hombre, pero no las mujeres que transitan son hombres trans, no nos preocupan, no nos van a hacer daño. Esto es como si de pronto decidiéramos que los negros no pueden jugar en la NBA, porque claro, tienen una ventaja física, ¿no?, sobre los blancos. O sea, estoy siendo un poco bruta, perdonadme por utilizar términos así tan, bueno, pues quizá poco correctos, políticamente correctos, ¿no? Pero creo que va mucho de eso, ¿no? Que yo creo que en este webinar no teníamos que haber habido 3 hombres y una mujer cis y luego estará Alba. Tendría que haber habido 4 deportistas trans, porque no hay 4 rugberas trans, porque tienen miedo. O sea, Alba hoy va a dar un paso, lleva llorando desde ayer, está muerta de miedo y hoy va a dar un paso muy importante para ella y lo va a hacer porque es consciente de que tiene que alzar su voz. Pero es muy, muy fuerte que tengamos que estar así en pleno siglo XXI y que las deportistas tengan miedo a que la federación, que ya este año nos ha pasado, la Federación Española este año al club le dijo que quería ver los papeles de las jugadoras trans y el club le contestó a la federación que en los DNIs pone mujer, en todos los DNIs de todas las jugadoras de Majadahonda pone mujer. Y es así. No, bueno, pero es que nos han dicho, pero nos han contado porque hubo una denuncia o porque alguien dijo o porque es que lo de siempre, los rumores. Es muy fuerte que una jugadora se vea expuesta a este tipo de situaciones. Porque por encima de todo yo quiero jugar, yo quiero ganar. Y esta tía me va a dar valor. Y Alba lleva lesionada media temporada, la cabrona, con perdón. Que más que suma, resta. Bueno, ya sabéis cómo son las aperturas, ¿eh? Muy así un poquito de cristal. Entonces, es un tema que al final
creo que de verdad, y además ahora con todo lo que se está generando dentro del feminismo, de que las mujeres trans no son mujeres, que no, o sea, yo estoy total y absolutamente en contra de todo eso. O sea, las mujeres trans son mujeres y todas tenemos que hacer frente común, porque ya es bastante difícil ser mujer como para encima llevar más etiquetas, ¿no? Con discapacidad, trans, no sé qué, no sé cuánto. Hostia, somos mujeres y ya está, tú te sientes mujer. La gente se cree que te levantas por la mañana, ay, hoy me siento hombre, venga, voy a ver si me meto unas hormonitas, unas pastillas y ala. Es que esto no es así, no es un proceso así. Las personas que han hecho el tránsito lo saben y creo que está la presidenta de Euforia que se ha conectado, si no me equivoco, que nos podría contar el caso de muchas familias. Yo conozco en el colegio en el que están mis hijos, hay varias familias que tienen niños y niñas trans y te cuentan su tránsito, su vida, su historia, y no es me levanto por la mañana y me siento hombre o me siento mujer o es que me quiero sentir mujer. Yo he llegado a oír en un curso, creo que estaba contigo, Víctor, de deporte y diversidad. ¿Qué pasa? Claro, es que un tío llega un día y dice yo me siento mujer porque quiere meterse en el vestuario de las tías a ver tetas. Y claro, yo, o sea, me daban vueltas los ojos, perdona, o sea, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces, bueno, para mí lo más significativo es que no haya, porque las hay más rugberas trans, que no haya más hoy aquí porque tienen miedo. Y aplaudir a Alba por este paso que está dando hoy aquí y felicitarla porque es una valiente y es una campeona. Bueno, Alba, secundamos las palabras de Oti, por supuesto, y bueno, por alusiones, no sé, ¿qué tienes que contarnos tú de tu experiencia en tu club, en el mundo del rugby, con tus compañeras de equipo, con la federación? Vale. Bueno, hola a todos. Como ha dicho Oti, para mí esto es algo un poco complicado, pero nunca me he visto la necesidad de tener que exponerme porque siempre he podido hacer deporte libremente y ahora veo que esto se amenaza. A lo mejor a mí no me toca, pero puede tocar a otros deportistas que no puedan competir y creo que es importante pues dar el paso y decir que, oye, que estoy aquí, que soy una mujer más, que no he lesionado a nadie y sobre todo hacer hincapié en eso, que es que me ha molestado muchísimo el decir que podemos llegar a ser lesivas para el resto de compañeras cuando yo en 5 años que llevo jugando al rugby la única persona a la que he lesionado es a mí misma, haciendo contrapiés. Y sobre todo, pues, explicar un poco mi historia en el rugby. Yo empecé hace 5 años jugando en el rugby universitario. Ese mismo año me federé en Torrelodones, aquí en Madrid. Y sí que destaqué desde un principio, pero no por ser una mujer trans, sino porque yo he jugado a fútbol, he jugado a baloncesto, he jugado a balonmano y he hecho deporte toda mi vida. Y enseguida, pues mira, me llegó ofertas de clubes de división de honor, di el salto. Y yo en ningún momento he tenido que decirle a nadie, oye, mira, voy a jugar, soy transexual. No, yo lo he hecho, pues avisé a mi club por si acaso, por si había algún inconveniente a nivel nacional que yo desconociese, no había ningún problema con ello y empecé a jugar. ¿Qué ocurrió? Que yo venía de destacar muchísimo y los 3 primeros meses en Majadahonda iba llorando a casa. ¿Por qué? Porque era un nivel de contacto que es que me destrozaba, que me generaba una frustración increíble el ver a compañeras que me daban esas hostias. Y ahora me dicen a mí que yo sí les iba. Por favor. O sea, es que es un poco de broma todo esto. Y a ver, evidentemente ahora pues vas al gimnasio, te metes en el nivel de división de honor y ya estoy al nivel del resto de mis compañeras, pero es que no estoy ni por encima ni por debajo, estoy al nivel del resto de mis compañeras. Y me parece muy importante destacar esto, sobre todo por los argumentos que utiliza World Rugby y por hacer saber pues que llevo 3, 4 años jugando en división de honor y que nadie ha preguntado, oye, ¿quién es esta chica? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan grande? En ningún momento. A lo mejor, Alba, a lo mejor ahora te llaman para la selección, nunca se sabe. Bueno, pues que no me llamen porque no me voy a poder jugar a este paso. No, y sobre todo, pues eso, hacer, pues ver que es normal que existimos y seguramente cada uno de vosotros, aunque no lo sepáis, hayáis conocido a una persona trans o hayáis jugado contra una persona trans, pero no lo sabéis porque somos personas normales como el resto del mundo y no destacamos ni para bien ni para mal. Y me parece que esto es lo más importante y que espero que esto ayude a normalizarlo, a que otras den el paso y salgamos a la luz, salgamos del armario, porque sí que es cierto que hasta este año no he conocido otra deportista trans en la liga, que menos mal que ha llegado más gente y que sé que hay más gente, pero
eso, que estamos, que tenemos que salir un poquito más de cara a la gente, pero para normalizarlo. Yo lo hago precisamente para darle un tortazo a esa gente que dice que somos especiales en cuanto a mayor fuerza, mayor velocidad, mayor resistencia. Escúchame, minuto 50 de partido ya estoy echando la babilla. Es que no es real. Y bueno, pues eso. No sé qué más contaros. Muchas gracias, Alba, por habernos dedicado estos minutos, pues eso, pues contarnos tu experiencia y por contarnos cómo es para ti, cómo lo has vivido. Luego, al final de la charla, una vez que terminemos, lo digo porque hay gente que está preguntando, abriremos un turno de preguntas para que podáis comentarnos cualquier duda. Pasamos la voz al último participante, que es nuestro queridísimo presidente de Madrid Titanes, Florencio, Flo para los amigos, que nos va a contar un poco lo que es la visión y el posicionamiento del club frente a esta situación de World Rugby, frente a lo que quiere o el posicionamiento que tiene frente a las mujeres trans. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos, y sobre todo, hasta aquí todo lo que ha sido esta odisea de videollamada, de cambio de link. Disculpad, el directo ha sido complicado y los dos lo han perdonado. Lo que quería comentar es que desde Titanes le hemos remitido un escrito a la Federación pidiéndole que esta propuesta no salga adelante. Y lo hemos hecho por varios motivos, que es un poco lo que quería explicaros, ver cuál es la visión del club y justificarla para que entendáis cuál es nuestra postura. Digamos que tenemos tres principales áreas en las que no estamos de acuerdo. Por un lado, tenemos la parte del deporte como tal. El rugby todos sabemos que es un deporte para 15 jugadores y que ahí tiene cabida todo el mundo. Siempre lo hemos dicho, siempre hemos buscado gente para unos perfiles, aperturas que se nos rompan fáciles, pilieres que no corran pero que aguanten el peso de la melee, zagueros que se estén peinando. Es decir, el rugby es un deporte muy diverso en el que todo el mundo tiene cabida. Y eso incluye todos los tipos de físicos, todos los tipos de cuerpos, todos los tipos de personas. Por tanto, no tiene ningún sentido que la política del rugby vaya en contra de eso. De hecho, uno de los principios básicos de la postura de World Rugby es el rugby para todos. Entonces, creemos que debemos seguir en esta línea por eso y por coherencia. Como decía Ben, la propuesta de World Rugby es a nivel de equipos de élite. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí las federaciones replican la normativa. Actualmente, la Federación Española, en su última modificación, de 2019, lo que dice es que aplica directamente la normativa de World Rugby. Los criterios para hombres y mujeres trans son los mismos y dice que en caso de duda que se consulte la política trans de World Rugby. Es decir, asumimos como tal y la hacemos nuestra. Seguimos bajando por escalones. España sabemos que funciona territorialmente por comunidades. Vemos que la diferencia ahí se hace más diversa todavía. Tenemos comunidades como Madrid, Barcelona, Canarias, que tienen leyes específicas tanto para la LGTBI-fobia como para los temas trans, como puede ser en el caso de Madrid, nuestra conocidísima Ley 2 y 3/2016, en la que las personas están bastante protegidas, pero en cambio cuando dan el paso a una categoría de división de honor se encuentran con las trabas de la federación. Un cambio a la federación a nivel de World Rugby supone cambiar todo el sistema piramidal. Porque si no, no tiene sentido, porque no habría progresión. Si una persona solo puede jugar hasta una determinada categoría en una comunidad o en un país y no puede dar el salto, se ve un poco truncado ese futuro. Entonces, no tiene coherencia que hay diferentes leyes en diferentes niveles. Lo que se tiende todo es a unificar, y más en este caso España, con la posible nueva ley trans, a ver si sale, y unificamos más todavía y damos una seguridad jurídica, que también es algo que nos importa y nos interesa para que el deporte se pueda desarrollar. Es decir, a la Federación de España lo que le interesa es que más gente juegue al rugby. Y la mejor forma de que más gente juegue al rugby es que haya coherencia y que pueda seguir creciendo la gente. Por tanto, la Federación Española, sabiendo que va a haber la ley estatal trans y sabiendo que hay leyes autonómicas, debería seguir apostando porque World Rugby incluya a las mismas categorías que tienen ellos. Porque si un jugador bueno trans se puede quedar fuera y no puede competir a lo mejor a nivel de élite.
Entonces, esta coherencia legislativa, aunque pueda ser un poco banal para nosotros en cuanto a emociones, a nivel de federación creo que es muy importante. Eso en cuanto al deporte, por un lado. Después, por otro lado, tenemos la parte científica. Durante el taller de World Rugby se presentaron diferentes estudios, entre ellos nosotros abogamos mucho por el de Johanna Harper, que es una atleta deportista trans. Ella era corredora y tras hacer toda su transición, vio cómo sus marcas disminuían un 30% más o menos. Es decir, ella experimentó en su propio cuerpo lo que significa transicionar, que a lo mejor nosotros creemos que es tomar hormonas y que no pasa nada, pero es un proceso muy complejo. A partir de eso, ella realizó estudios y vio que realmente el rendimiento de las personas durante esa transición, ese tratamiento hormonal, sí que bajaba el rendimiento deportivo. Los otros estudios que presentaron en el grupo de trabajo son un estudio de Emma Hilton, que lo que hace es comparar acciones concretas deportivas, pero son acciones individuales, es decir, compara el rendimiento de un hombre cis y una mujer cis y ve cómo a lo mejor la patada de un jugador de fútbol o el saque de un tenista es diferente en cuanto a potencia o fuerza. Estos estudios no nos aportan realmente características en el rugby. De hecho, en el estudio se recoge que hace falta más investigación en equipos y en deportes colectivos. O sea, nosotros sabemos que en rugby la fuerza nace en los 15 y a lo mejor tener todos jugadores que sean muy buenos delanteros no te ganas partidos. Entonces necesitas diferentes habilidades y diferentes conceptos. Y por otro lado, el otro estudio científico en el que basan para defender esta teoría es el estudio de Tommy Lundberg. En este caso, lo que dice este estudio es que el estancamiento, al transicionar después de un año con tratamiento, se estanca la pérdida de masa y fuerza de una persona. Aunque este fuese el caso, el estudio no está hecho en deportistas, es decir, está hecho en personas normales, que menos mal que se estancan, porque si una persona que no ha hecho deporte en su vida pierde todo el músculo que tiene, pobrecito o pobrecita. En cambio, lo que el estudio sugiere es que a lo mejor personas con habilidades físicas más desarrolladas podrían perder más volumen y más fuerza durante más tiempo, pero lo deja en el aire. Dice que haría falta futuros estudios. Entonces, con estas solo dos posturas en contra de la inclusión trans y teniendo un estudio como el de Johanna, entendemos que hace falta más estudio y que es necesario profundizar más en el tema, pero no hay evidencia científica real. Y el otro argumento dentro de la evidencia científica es la seguridad. Os traía en la presentación, que no puedo por problemas técnicos, el caso de Jonah Lomu. Jonah Lomu es un jugador de rugby de Nueva Zelanda. Estamos hablando de un jugador que medía 1,96 centímetros, casi 2 metros, y que pesaba 119 kilos. Un armario empotrado. Este jugador destacaba completamente sobre el resto de la mezcla y se le llegó a considerar un peligro. Pero esta persona no tenía límites. Poner un límite, si Jonah Lomu hubiese sido una mujer trans, simplemente por eso ser trans, no tiene ningún sentido. Pero es que es más, si vamos a estudios como el de Keith Stock que se presentó en el grupo de trabajo, vemos que la RFU, la Asociación de Rugby de Reino Unido, ha visto que no hay diferencias en la lesión cuando hay diferencia de pesos. Es decir, los incidentes y complicaciones que se dan en el rugby jugando entre personas del mismo tamaño y personas con diferentes tamaños es prácticamente igual, no es significativa. ¿Qué quiere decir? Que no es un riesgo para la seguridad. Actualmente que una persona, en caso de que se dé que una persona pequeña contra una grande, tiene las mismas probabilidades de lesionarse que una persona pequeña contra una pequeña o una grande contra una grande. No supone una diferencia de tamaño un riesgo para la seguridad, porque en rugby lo primero que aprendemos es aprender a caer. El primer entrenamiento que hacemos todos es coger un balón y dejarnos caer al suelo y hacer la croqueta. Durante media hora, Oti, muchas gracias por los entrenamientos tan largos. Era por mi seguridad, pero qué aburridos son. Entonces, el rugby es un deporte que contamos con el contacto, estamos preparados. Perdóname, pero yo conmigo no has hecho la croqueta. Perdóname, pero conmigo no has hecho la croqueta. Haz el favor de no dejarme mal delante de toda esta gente, que yo tengo un prestigio como entrenadora. Qué croqueta ni qué croqueta.
Entonces, eso digamos que serían los argumentos, por un lado, como decíamos, científicos, los argumentos propios del deporte, y tenemos un argumento ideológico, que al final es el que ha ganado esta batalla y el que ha hecho que la World Rugby se posicione. Estamos hablando que, con falta de evidencia científica, las personas imaginan a una mujer trans enorme, que se ha sido asignado como hombre al nacer y tiene un portento físico, frente a una pobre jugadora cis que está indefensa frente a esta amenaza. Es decir, estamos usando el imaginario colectivo de que la mujer está indefensa frente al hombre, cuando no es la realidad. O sea, esto es un planteamiento machista. Estamos posicionando en nuestra cabeza dos conceptos basados en el género, que no tienen ningún sentido. Y por otro lado, el último, y para mí el más importante de todos, es que una mujer trans es una mujer, como hemos dicho ya en este webinar, que no sabía la palabra. Una mujer trans es una mujer. ¿Qué quiere decir? Que tiene que estar con las mujeres. Que no hay ninguna justificación para que esa persona no juegue. Si queremos hacer el deporte más seguro, porque nos preocupan las diferencias de tamaño, legislemos en base a eso. Hagamos categorías por peso, como el caso del boxeo. Ojalá no, porque me tocaría con gente igual de grande que yo y yo no quiero eso. Pero hacer una discriminación solo en base al si eres cis o trans es transfobia. Y nos gusta o no es excluir a gente sin valorarla como persona. Es excluir a un colectivo. Y estos son más o menos los argumentos que nos llevan a la postura que queremos defender, que le hemos mandado a la federación, que esperemos que al final se decanten por mandar su postura a World Rugby y que sea en estas líneas. Y sobre todo quería compartir una pequeña reflexión. La semana pasada, el viernes, pusimos el primer tweet sobre este tema en Twitter, y el odio que hemos recibido en las redes durante el fin de semana pasado es increíble. Es decir, el troleo que hemos visto hoy al principio de la conferencia se ha dado durante un montón de tiempo. Nosotros, muchos de aquí, pertenecemos a colectivos, creemos en lo que es sabemos lo que es la exclusión o el miedo, pero realmente no tenemos la experiencia de una persona trans y de lo que sufren. O sea, yo me he puesto la piel de ellas por un fin de semana y he sufrido, y de verdad. O sea, tenéis toda mi admiración por lo valientes que sois. Alba, muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu experiencia, y muchísimas gracias a todos los demás por haber llegado hasta aquí. Hola. José, Julio. Muchas gracias a ti, Flo, por tu explicación. Gracias a todas las personas que habéis podido contar vuestra experiencia, vuestros conocimientos sobre el tema. Y ahora nos gustaría abrir el turno de preguntas. Quizás si queréis hablar es una opción, pero si no, podéis escribir en el chat de la reunión para poder lanzar vuestras preguntas, porque quizás es más sencillo, ¿vale? Entonces, si alguna persona quiere empezar, adelante. Buenas. Hola. Hola. Yo soy Cayo de Ciervos Pampas, Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, quizás no me entiendan muy bien. Yo soy brasilero, hablo de un argentino, así que a veces se mezcla un poco todo. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Les felicito por la iniciativa. La verdad que necesitamos cada vez más estar juntos, juntas y juntes, fortaleciendo no solamente el deporte, pero el deporte que amamos desde nuestra perspectiva. En Ciervos Pampas no pudo sumarse hoy. Nosotros tenemos, yo quisiera en realidad compartir muy rápidamente un poco lo que estamos haciendo acá. En Ciervos Pampas quizás tenemos la primera jugadora trans de la historia de América Latina, jugando oficialmente con nosotros. Y digo esto no en términos de una arrogancia de vanguardia, sino para que podamos pensar cuánto nos falta, ¿no? Cuánto nuestras compañeras y compañeros y compañeras trans están afuera del deporte. Y cómo nosotros, como iniciativas que piensan la diversidad, cómo nosotros tenemos que avanzar, cuánto nos falta avanzar en este sentido.
Nosotros acá, en el caso de Leonor, nuestra compañera, ella pudo jugar también por primera vez, una jugadora trans jugando un torneo oficial. En Buenos Aires nosotros participamos de un torneo que se llama Impresario, que de la Unión de Rugby de Buenos Aires, es un torneo oficial, y tiene una regla, digamos, poco conocida, es que nos causa ruido igual, pero que es un torneo masculino donde 2 mujeres pueden se anotar por club. Y con ese argumento nosotros pudimos anotar a nuestra compañera. En Argentina nosotros tenemos una ventaja. Está la ley de identidad de género. Por lo tanto, ningún organismo puede pasar por arriba de la ley. Tanto que nosotros nos vamos a posicionar en los próximos días en las redes sociales, justamente diciendo esto, que nosotros no vamos a aceptar que ningún organismo internacional quiera anular una ley argentina. Y creo que esa es nuestra reivindicación. Es el derecho al deporte. Es garantizar el derecho al deporte a todos, todas y todes. Porque si nosotros planteamos del lugar de la inclusión, yo creo que nos equivocamos porque respondemos a esa lógica heteronormada. Nosotros entendemos desde Ciapos Pampas que la exclusión o la no garantía del acceso al deporte a las personas trans se relaciona con privilegios, con la manutención de privilegios de las personas heteronormadas, de esa lógica heteronormal patriarcal. Entonces, bueno, nosotros, al menos nosotros desde Ciervos, nos vamos a posicionar desde ese lugar. Así que nada, quería de nuevo saludar, agradecer y contar un poquito lo que estamos haciendo acá desde la fría Buenos Aires. Acá estamos en la semana más fría del año. Veo que están todos ahí con sus abanicos y acá nosotros muertos de frío. Y bueno, obviamente, Alba, mucha suerte. Y te mandamos desde acá un fuerte abrazo latinoamericano. Muchas gracias, chao. Y mucha suerte. Gracias. Bueno. Si alguien más quiere participar o preguntarnos algo a cualquiera de los participantes de la conferencia. Bueno, las preguntas son gratis, no se cobran. Hola. Estoy preguntando por el chat, pero nadie me hace caso. Sí, Enrique, justo. Mutea. Hola. Enrique es el yo de Titanes. No entiendo. Perfecto. No, es que, vamos a ver. Perdona, Paula, un momento solo. Bueno, pues gracias por contestarme o Ariel, gracias por contestarme a esa pregunta sobre esa vigencia de la ley de identidad de género durante 9 años en Argentina. Me has dado un ejemplo del hockey. Y bueno, simplemente comentaros también que World Rugby ha propuesto una categoría, una otredad de categoría, ¿no? Que únicamente lo comentaba en el chat, era para incidir sobre lo transfóbico que es la propuesta. Alba, sí me gustaría, porque tengo contactos en universidades, en estudios, en universidad y en estudios sobre deporte, sí me gustaría tratar de contactar contigo más tarde por si estuviéramos interesados, o sea, por si alguien estuviera interesado en hacer un estudio contigo. Simplemente eso. Y sobre todo, enhorabuena, muchísimas gracias por dar el paso adelante. Hay mucha gente que no lo ha dado, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sencillamente, pues efectivamente, simplemente eso, que vamos, ánimo y adelante. Yo estoy tratando de hacer cosas y muchísimas gracias por lo que estés haciendo. Un saludo. Muchas gracias a ti por participar. Buenas. Hola. Hola, soy Fermín. Mira, yo quería primero daros las gracias a todos por organizar el webinar, que ha sido es muy didáctico. Gracias a Alba también.
Y os quería preguntar, entiendo que Ben es el que está un poco más al tanto de esto, o vosotros mismos, si este tema en Francia o en otro país ha tenido algún tipo de alternativa, no sé si hay alguna ley diferente o hay algún aspecto que hayan resuelto de otra manera, que se pueda llegar a aplicar aquí. Muchas gracias. Ben, ¿estás Sí, por aquí? Si no... Perdón, no he entendido bien la pregunta exactamente. Entonces, ¿qué en otros países estás preguntando si hay un marco como en Argentina, una ley, un marco jurídico que significa que esta norma no podría estar implementada en el país? ¿Es esta la pregunta? Sí, es que se ha desconectado un momento, o sea, y se ha vuelto a conectar, pero la pregunta es esa, ¿ven si hay algún otro país donde haya alguna normativa alternativa para esto de que quiere implementar World Rugby? Bueno, en Francia, sobre el caso de si esta norma va a interactuar con el marco jurídico en otros países y como en Argentina pensamos que va a ser ilegal de implementar esta norma ahí, es decir, va a excluir a Argentina de ser los hosts de torneos de World Rugby primero. Entonces, estamos pidiendo a todas las federaciones que hacen una revisión legal de esta, y también World Rugby lo está pidiendo, para ver cómo esta norma interactuará con los marcos jurídicos en cada país. Sobre las normas en el rugby, has mencionado en Francia. En Francia tienen un sistema de rugby un poco diferente a todos los demás, y tienen varios niveles y categorías en los que puedes jugar. Hay una como división, una categoría de rugby más social que no está la Federación Francesa de Rugby no es la autoridad de esta división de rugby, son las autoridades locales que gestiona esta división. Y en esta división sí que tienen, no sé exactamente los detalles, pero sí que tienen el derecho de jugar al rugby con mujeres y hombres en categorías senior conjuntos. En International Gay Rugby tenemos 2 equipos que lo hacen actualmente, como en Argentina también, como Caio ya ha dicho. Entonces sí que hay ejemplos en el rugby donde el rugby se puede jugar con seniores, con hombres y mujeres en la misma categoría. Espero que... y de otros países, por el momento no estoy al tanto de otros países donde se puede hacer legalmente en las categorías seniores. Vale, muchísimas gracias, Ben. Si os parece, vamos a ir más o menos cerrando, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, que la haga, y vamos a intentar ir un poquillo más rápido en preguntas y respuestas para resolver todas vuestras dudas. ¿Alguien más? Adelante. Yo, por favor. Claro, si dale. Vale. Sí. Bueno, lo mío, no sé si es pregunta, si es reflexión, que Oti me conoce y sabe que me gusta lanzar cosas así al aire siempre. Me da la sensación que todos los temas que estamos hablando y tratando hasta ahora implican, o sea, hablamos únicamente del colectivo trans, en el cual las personas trans se identifican como un género asignado, o sea, como mujeres y como hombres. No estamos haciendo ninguna mención hacia el colectivo no binario, que me parece que ya es otro mundo aparte, un paso mucho más allá, y que no sé ni siquiera si se plantea la gente cómo podrían no afectarse, o sea, cómo podría afectarle a las personas que se identifican como no binarias. Paula. Participar. ¿Qué, perdón? Que es que World Rugby no sabe que no que no existen, perdón. Esa gente no sabe que existen. Entonces, vale, perdón. Déjalo estar. Que no están pinchándolo en las conversaciones. Vale. Entonces la meten ahí, meten ahí el no binario, meten trans, meten intersexuales, empiezan a meter ahí todo. Poco a poco. Vale, perdón. Y otra pregunta, entonces, otra reflexión era, no me he leído la ley LGTBI ni la ley trans en España. Sé que, por lo que tengo entendido,
sé que a nivel nacional una persona puede solicitar el cambio de género en su documento de identidad tras 2 años en hormonas, si alguien me corrige si es mentira, pero por lo que yo sé que en la Federación Madrileña una persona puede solicitar el jugar en otra categoría de género sin necesidad de tener su cambio de DNI hecho de manera legal. Entonces, todo esto está implicando que las personas trans están obligadas a hormonarse para poder, para poder hacer deporte y para poder tener una vida normal. Y yo desde mi opinión, estoy en contra de que una persona tenga la obligación, si lo hace bien, pero que no están obligadas a hacerlo. Entonces, me parece que es un vacío legal ahí, o no sé cómo definirlo, sobre si una persona para poder hacer deporte tiene que estar obligada a hormonarse o no, no sé cómo, no sé si me habéis entendido, pero yo me intento explicar lo mejor que he podido. Te hemos entendido. Gracias. Víctor estaba levantando la mano. Si quieres, Víctor Y o Alba. Alba, cuéntanos tú mejor, porque mejor que tú no lo vas a ver nadie, si te parece. Bueno, tampoco, aunque suene un poco mal, tampoco estoy muy puesta en cómo está la ley ahora mismo. Pero yo cuando tuve que pasar por todo el proceso, no solo tengo que hormonarme, evidentemente, tuve que mentir a un psiquiatra y decirle que me encantaba el rosa y que me encantaban todas las cosas de chicas para que me dijese que efectivamente soy una mujer, porque si no, ese psiquiatra a mí no me daba permiso para poder hormonarme. Entonces, o sea, y además comentar también que estas hormonas que tenemos que tomar por ley prácticamente para tener un papel que diga quiénes somos, en muchos casos son dañinas para nuestro cuerpo al punto de que un efecto secundario, por ejemplo, como hay miles más, es un tumor cerebral. Entonces, para que os pongáis un poco en el contexto de lo que implica ser una persona trans y que no es un capricho. Muchas gracias. Habla, de todas formas, según efectivamente cuando lo que estamos hablando de personas trans, como decía Oti, para el universo de personas trans son solo aquellas personas que, diríamos, mutan de hombre a mujer o de mujer a hombre, pero efectivamente dentro de esta norma ya no solo están fuera las personas no binarias, sino las personas a género o las personas de género fluido. Víctor, no sé si tú querías hablar con respecto a la legislación o... Sí, en el sentido de la parte deportiva, que es la que puedo contaros, y también la cuestión autonómica, es decir, lo que Alba cuenta es el proceso que regula la Ley 2007 para la modificación registral, que luego tiene que ver con la modificación del DNI y que tiene un montón de requisitos completamente patologizantes, ¿no? Pero desde luego la persona que está aquí de Euforia nos lo puede contar mucho mejor. Yo quería centrarme solamente en la cuestión del deporte en la Comunidad de Madrid. Las leyes autonómicas de la Comunidad de Madrid y las análogas en otras comunidades autónomas no requieren para nada la modificación, haber tenido una modificación en el DNI para poder jugar con el nombre y en la categoría de su sexo sentido. Es decir, no hace falta hormonarse para ninguna persona trans para poder jugar en la categoría de su sexo sentido. Esto en Madrid y en otras comunidades autónomas que tienen una legislación análoga no es así. ¿Vale? De manera, ¿qué ocurre? Que es verdad que hay un efecto disuasorio enorme porque lo que uno tiene más o menos claro después de buscar es la ley estatal que regula la modificación registral y uno dice, pues yo si no quiero hacer esto no puedo, ¿no? En el trabajo que hemos hecho desde Deportiversidad, en este caso infructuoso, porque queríamos que hubiera salido ya un decreto que regulara, porque el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de forma estable, el protocolo de intervención para las personas según su identidad de género, no solo conseguimos, por una parte, que se eliminara el hecho de que tuviera que coincidir en la propia ficha el sexo de asignación con la categoría, sino que simplemente la persona pudiera elegir la categoría en la que quisiera participar. Y ahí se planteó todo un problema, pusimos encima de la mesa la cuestión de las personas no binarias, el hecho de que pudieran de forma completamente libre competir de esta manera más allá de la distinción binaria y no fue posible por parte ni de la Comunidad de Madrid ni de las federaciones reunidas en UFEDEMA ni en otros organismos, ¿no? Es decir, es enormemente difícil. Si ya la inclusión de las personas trans binarias es compleja, la situación de desprotección absoluta del colectivo de personas no binarias, que engloba, como decía José, a las personas de género fluido o que van más allá en otras vivencias de su propia identidad, está completamente fuera por este principio binarista que reside en la diferenciación sexual biológica. Y esto
es una asunción que quizá podría plantearse en el contexto de competiciones mixtas. Es decir, donde ahí en deportes de equipo sí cupiese la posibilidad de que personas no binarias pudieran incorporarse. Es decir, en una legislación distinta que no es la que ahora mismo tenemos, ¿no? Esto es un poco por contaros la situación en Madrid y lo que hemos intentado en ese ámbito. Muchas gracias, Víctor. Pues nuestra compañera de Euforia quería añadir alguna otra cosa. Sí, bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, decir que soy la vicepresidenta, ¿vale? Aunque mi compañera la presi no le va a importar, pero decir que soy la vice. Y era pues un poco al hilo de lo que se ha hablado de la legislación. En España no estamos como en Argentina, ojalá. Estamos persiguiendo esa ley trans a nivel estatal porque lo único que hay es la ley 3/2007 que habéis mencionado, que hasta el fallo del Constitucional de julio del 2019 excluía también a las personas menores de edad. O sea, las personas menores de edad no podían modificar el sexo registral. Desde ese fallo sí lo pueden modificar, pero acogiéndose a la ley, o sea, al resto de requisitos, que es, bueno, pues lo primero, la patologización, ¿no? Decir que están excluidas del requisito de los 2 años de hormonación las personas que por cuestiones de salud no puedan pasar por ese proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el caso de las personas menores de edad es fácil porque pues no les ha dado tiempo, ¿no? Y por ahí lo salvan, pero sí que en las personas mayores de 18 se sigue exigiendo. Y bueno, pues lo que decía el compañero, que dentro de la Comunidad de Madrid no se exige o no se debe exigir ni tener modificado ni el nombre ni la mención relativa al sexo de la documentación para poder practicar cualquier tipo de deporte o para que tu identidad se vea respetada a cualquier nivel. Aún así, claro, contamos con el desconocimiento de todas las federaciones y de todos los equipos y de entrenadores y de etcétera, etcétera, que cuando llega la familia a inscribir a su hija, pues tiene que explicarles todo el rollo y luego, pues cómo se gestiona aquello, pues como no está regulado, como decía el compañero, pues se termina haciendo como buenamente se puede. Nada, ofrecernos como Euforia para lo que necesitéis, dentro de lo que podemos hacer y poco más, que estoy aprendiendo un montón sobre rugby. Eso. Pues nada, muchísimas gracias. Ay, perdón, Presi, perdón. Recogiendo un poco el guante del ofrecimiento, os recuerdo que hemos hecho un comunicado en el que se han adherido varias asociaciones, pero seguimos buscando apoyos. Entonces, estaremos encantados de que Euforia apoye nuestro comunicado. Y a título personal, para que más gente pueda unirse, lanzaremos estos días también una campaña en change.org para que todo el mundo, a nivel individual, no solo equipos, pueda también pedirle a la Federación Española que se posicione. O sea, en este caso lo siento a los compañeros de Argentina, que no le aplica, les apoya un planteamiento a la Federación Española, pero estén atentos que lo difundiremos en breve. Y en cuanto a un pequeño apunte contra la normativa mixta o de equipos, competiciones no binarias, hay un deporte en el que esto pasa, que es el Quidditch. En el Quidditch son equipos de 5 personas en el que no puede haber más de 3 personas de un género determinado. Entonces, hay opciones y alternativas de legislación para que se podían plantear. Es decir, es un campo abierto, es un campo de estudio, hay que estudiar mucho, pero lo que no se puede hacer es prohibir a personas sin ningún criterio. Ya puedes cerrar, José, perdóname. No queríamos cerrar así bruscamente sin escucharte, por supuesto. Bueno, únicamente pues nada, ya concluimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado en esta conferencia, a todos los que habéis asistido, a vuestra paciencia por el problema técnico que hemos tenido al principio y por el troleo que hemos tenido después, pero una conferencia sobre el mundo trans y un troleo bueno, pues no tiene vidilla, entonces pues hemos tenido un completo.
Y nada más. Si alguien tiene alguna pregunta más, alguna duda, podéis poneros en contacto con Madrid Titanes, con Deporte y Diversidad. Y no sé, si alguno de los conferenciantes quiere decir algún apunte para cerrar, perfecto. Y si no, pues... Me gustaría pedir que abrierais todos los micrófonos y que le diéramos un aplauso muy fuerte a Alba, porque sé que para ella esto ha sido muy importante y creo que se lo merece. Se va a morir ahora. Se va a matar, Oti, se va a matar. Que me mate, pero ella ha dado un paso muy importante y esto es muy importante para todas, para ella, para el equipo y para muchas otras mujeres que vienen detrás y que abrir brecha es muy complicado, pero tenemos que estar ahí. Y ella sabe que nosotras la apoyamos, que el equipo está con ella, que el club está con ella y que bueno, que había hecho una apuesta que la hacía llorar y ha ganado la apuesta, pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias a todos con este momento de lagrimón, que ya sí que cerramos el círculo completo. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias.